del romboencéfalo, que es el tronco encefálico con el cerebelo. Pero no todo el tronco encefálico, porque el mesencéfalo está ahí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del prosencéfalo. Y sabemos que el prosencéfalo, no sé si tengo la imagen, se divide en dos vesículas más. Este es el prosencéfalo y se divide en dos vesículas más. Una que está bien desarrollándose más o menos, pero la otra, la que está al final, la que está en el extremo más anterior del tubo neural, se desarrolla en mayor proporción, de tal forma que comienza a ocultar a la vesícula, esta, la vesícula que sigue atrás, que es el diencéfalo, y por ese motivo tenemos que faltáramos en el interior de la masa encefálica o en la masa del cerebro. Y el prosencéfalo que está acá adelante, vamos a ver la estructura del prosencéfalo hasta atrás, hasta el lóbulo occipital, porque de ahí deriva. Eso se conoce con el nombre de la vesícula telencefálica, que es la que más se desarrolla, y se desarrolla ¿por qué? Porque es la que va a dar origen a la corteza cerebral en el humano. También en los mamíferos, pero en el humano es la que más se va a desarrollar, sobre todo el lóbulo frontal, que es el lóbulo de la socialización, que es el lóbulo que nos permite vivir en sociedad. Ya superó al lóbulo instintivo. Ustedes deben de saber que hay leyes biológicas que nos apareamos, porque bacán. Nos apareamos para conservar la especie. Y eso viene desde lo más remoto. Y hay otra ley biológica, la conservación del individuo. ¿Se dan cuenta? Son dos leyes biológicas. Eso está regulado desde el origen de la vida. Tampoco me pregunto si viene de la biología de esta familia que es mucho para el cerebro. Pero eso permite lo que estamos viviendo ahora. Eso se encarga el lóbulo límbico. El lóbulo límbico. Pero el lóbulo límbico es un lóbulo instintivo. Es un lóbulo que para que más mi vida, como los animales, y otra cosa es que mato para robar, para huir, para reservarse. También interviene el lóbulo límbico. Pero ¿qué pasa con el lóbulo límbico? Aparece el lóbulo frontal y lo sobrepasa el lóbulo límbico y domina al lóbulo límbico. Ese lóbulo frontal es el que está encima del lóbulo límbico y lo contiene. ¿De acuerdo? Porque el lóbulo frontal es el lóbulo que permite vivir en sociedad, y para poder vivir en sociedad, creo que hay normas, costumbres, leyes. Eso es vivir en sociedad. Y sea sujeta al lóbulo límbico. Cuando esa conexión falla, es lo que aparece en todo lo que estamos viendo ahora, y aparecen también algunas enfermedades. Entonces, así tienen ustedes como crece el telencéfalo tapando acá al diencéfalo. Esto ya lo hemos visto, creo. Ahí está el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Ya hemos dividido a la cavidad craneal en una región supratentorial y en una región infratentorial. Nosotros vamos a estudiar ahora el contenido de la región supratentorial, es decir, al cerebro. ¿De acuerdo? Y ahí tienen el cerebro, que ya lo han visto, ya se los presenté, creo, en el cual vemos esto que es la cara interna. ¿Y por qué es la cara interna? Porque se ha cortado sagitalmente la cabeza. ¿De acuerdo? Por eso es la cara interna. Y para separar una mitad de la otra mitad, hemos tenido que cortar el cuerpo calloso. ¿Y qué es el cuerpo calloso? Una estructura que va de un hemisferio cerebral al otro hemisferio cerebral. Por lo tanto, es una estructura
interhemisférica. Una estructura que comunica, que asocia, es lo que se llama también fascículos asociativos interhemisféricos. No solo es el cuerpo calloso es el más grande, es la estructura de mayor volumen. También lo tenemos en la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, que son estructuras interhemisféricas. Y también lo tenemos en esto que es el trígono. Miren el trígono pegándose al cuerpo calloso. El trígono, estoy con el otro curso que terminan están en neuro, ellos ahora no están en todas, pero recién estamos empezando. ¿Ya? El trígono se reconoce como la bóveda de los 4 pilares. ¿Qué significa eso? Para comenzar, si ustedes me ven, van a ver que aquí están los 2 lóbulos frontales, abrazaditos, agarraditos de la mano, porque están juntos. Pero aquí están los 2 lóbulos temporales detrás de la órbita. ¿Y cómo se ven? ¿Así? ¿O se ven separados? Están separados. ¿Y qué se interpone entre un lóbulo temporal y otro lóbulo temporal? El cuerpo de fenoides, donde va a estar la hipófisis, la silla turca. Eso se interpone. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una estructura que va de aquí, miren, cerca de la línea media, y va a ir al lóbulo temporal, ¿cómo tiene que dirigirse? Casi de manera oblicua, torcida, porque acá está el lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Ustedes van a ver al cerebro con los lóbulos frontales juntos y los lóbulos temporales separados. Y debajo de la zona interhemisférica, abajo, tenemos esa región que se conoce con el nombre de octopeduncular. Creo que podemos ver la pieza ahí, pero para ir hablando. Octopeduncular, ¿cómo se forma la región octopeduncular? Bueno, por las índias ópticas, el piano que está delante, y los pedúnculos cerebrales. Y delante de los pedúnculos cerebrales, ¿quién está? Los tubérculos mamilares. Disculpen que me haga, son bien parecidos. Por eso lo llamaron tubérculos mamilares. ¿De acuerdo? El trígono, nacen los tubérculos mamilares, nacen ahí. Uno pegado al otro, al lado del otro. Avanza hacia adelante, sube, va hacia arriba y regresa. Porque el trígono nace ahí y tiene que ir allá y allá. Porque acá están los lóbulos frontales y ahí están los lóbulos temporales. ¿De acuerdo? Entonces los pilares anteriores están juntos. ¿De acuerdo? Y se llaman pilares anteriores. Los pilares posteriores están separados, pero se van hacia adelante. Es decir, Señor, estoy crecido, ahora ya no puedo, antes lo hacía más o menos. Me agacho, pongo mis 2 manitos juntas, esta pierna para allá y esta otra, ahora ya no puedo, la otra pierna para allá. Y me arqueo. Ese es el trígono. ¿Y cómo se le conoce al trígono? Ya vayan despertando, señores. ¿Cómo me la da sueño ahorita bien? Despierta, madre. No me da sueño. ¿Ya? ¿Y cómo se le conoce al trígono? Pero acá adelante. La bóveda de los 4 pilares, porque es como una bóveda. La bóveda de los 4 pilares. Y tiene pilar anterior, o pilares anteriores, pilares posteriores, y en el medio el cuerpo, o lira de David, que tiene filas transversales. Y al tener filas transversales, va a asociar un hemisferio con el otro hemisferio. Por eso al trígono se lo conoce como un fascículo intrahemisférico, porque van los tubérculos mamilares al lóbulo temporal del mismo sitio, pero
también va de un hemisferio a otro hemisferio. Cumple las dos funciones. ¿De acuerdo? Ahí tenemos al trígono. Ahí tenemos al trígono. Ahí tienen el trígono, ahí tienen el cuerpo calloso con la rodilla, el rodete, entre el trígono que está acá, está medio bajo, no importa, el trígono y el cuerpo calloso, hay una membrana, el septum lúcido, membrana que está separando como tabique al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, pero no de todos los ventrículos, sino de la porción anterior o frontal de los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Y acá lo tienen el septum lúcido. Ahí tienen el pilar anterior, acá se pega al cuerpo calloso, se llama el cuerpo del trígono, orilla de David, o también al trígono, por si acaso se lo conoce como córnix. ¿De acuerdo? Como córnix. En el cuerpo calloso describimos la rodilla con una curva que se va hacia abajo y atrás, que se conoce con el nombre del pico del cuerpo calloso. Tiene una parte horizontal que se llama el cuerpo del cuerpo calloso y una parte posterior que se enrolla sobre sí mismo, que es el rodete del cuerpo calloso. Ustedes dirán, ¿por qué tiene esa forma caprichosa, la rodilla, el rodete? Miren, señores, el cuerpo calloso va de extremo a extremo del cerebro a uno y otro lado. No. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? Es el polo frontal, unos 3,5 centímetros. ¿Qué distancia hay de aquí a acá, que es el polo occipital? Casi el doble, 7 centímetros aproximadamente. Pero las fibras tienen que ir de hemisferio a hemisferio, de corteza a corteza tienen que ir, porque es un fascículo asociativo de todo el hemisferio cerebral. Señores, cuando ya se está quedando sin cuerpo calloso para seguir asociando, ¿qué hacen? Las fibras hacen este recorrido. Pasan de ese polo frontal al cuerpo calloso y van al otro polo frontal. Por eso se acumulan acá y forman la rodilla. Igual, del polo occipital pasan por el cuerpo calloso al otro polo occipital y forman el rodete. Y ustedes están viendo que el rodete es mucho más engrosado que la rodilla, porque la distancia es mayor. Y si ustedes van a observar al cuerpo calloso, yo lo miro de arriba al cuerpo calloso, acá hay un hemisferio cerebral y allá hay otro hemisferio cerebral, ¿de acuerdo? Ahí termina el cuerpo calloso y ahí está el polo frontal. Entonces salen las fibras así, las otras así. Allá en la parte occipital igualito. A eso se le conoce como forceps. Los que han estudiado obstetricia saben lo que es el forceps. Ese aparato que se usa como una tenaza para sacar a los chicos, pues ya no se usa mucho, por suerte ahora, porque medio que los traumatiza. Es como una tenaza con una cuchara en la parte de adelante, acá están los brazos, se agarra la cabeza con las cucharas y sacan al chico. Entonces a eso se llama el forceps menor a nivel frontal y forceps mayor a nivel occipital. ¿De acuerdo? Y así estamos viendo ya las estructuras del cerebro. Acá miren ustedes el tálamo. El tálamo está por debajo del trígono. El tálamo está separado del trígono adelante y forma el agujero del hombro. ¿Con quién? Con el pilar anterior del trígono. ¿Y qué parte del tálamo? La parte anterior, el núcleo anterior del tálamo. Y forma ese agujero interventricular o agujero del hombro. Y mire, y forma un surco, el surco del hombro, que va a separar lo que es tálamo de lo que es hipotálamo. ¿De acuerdo? Observen este elemento, ya se dieron cuenta que está cortado verticofrontalmente la cabeza. Este elemento es el cuerpo calloso. Miren
cómo el cuerpo calloso asocia este hemisferio cerebral y este hemisferio cerebral y está por encima de esta cavidad. Es decir, está formando techo del cuerno frontal de los ventrículos laterales. Y miren, por detrás está pasando por encima de esto que es la cabeza del caudado. Y el corte ha pasado justo por otro elemento. Miren, este elemento, que si ustedes lo miran bien, está por delante de los pilares anteriores del trígono. Porque por detrás de los pilares anteriores del trígono, ¿quién está? Diga, el tercer ventrículo, el ventrículo medio, detrás. Es decir, yo miro ahí el pilar anterior de un lado, el pilar anterior del otro lado. Y estoy dentro de quién? Del ventrículo medio. Acá tengo el tálamo, y ahí tengo el otro tálamo. Y estoy viendo ahí los pilares. ¿Quién forma la pared anterior del ventrículo medio? Los pilares del trígono. Pero por delante del trígono está cruzando la comisura blanca anterior, que también forma parte de esa pared anterior del ventrículo medio. Esto, acá, miren, ¿por qué no veo el cuerpo calloso? Porque es un corte más lateral, es un corte parasagital. Y las fibras del cuerpo calloso están como abandonando esa estructura para subir, o para bajar, o para ir atrás, o ir adelante. Pero sin embargo, esto es el cuerpo calloso. Estamos viendo por debajo el cuerpo calloso. Este es el ventrículo lateral del lado derecho. Estamos viendo, izquierdo. El lado izquierdo estamos viendo. ¿De acuerdo? Y eso que se ve allá es el ventrículo del otro lado. Pero está separado por quién? Por el septum lúcido. Ese es el septum lúcido. ¿De acuerdo? ¿Y qué vemos? En la pared externa, medio piso acá, al núcleo caudado. Miren la forma del núcleo caudado. El núcleo caudado, hagan de cuenta que tengo esta mochila que es el tálamo. Acá está el tálamo. Acá hay otra mochila que es el otro tálamo. ¿Aquí qué hay? ¿Ah? Tercer ventrículo o ventrículo medio. ¿De acuerdo? Y por acá encima está viniendo ¿quién? El caudado, por encima del tálamo. Primero por delante del tálamo, la cabeza del caudado. Después por encima del tálamo, el cuerpo del caudado. Y después se adelgaza, es finito, la cola del caudado que se vaya al lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Ahí están los tubérculos mamilares. Están viendo la cara basal del cerebro. Están viendo los dos lóbulos frontales juntitos. Acá están las cingías olfatorias como el bulbo olfatorio. Acá se ha mochado al polo frontal. Pero vemos separados acá los polos temporales, los lóbulos temporales. Rodeando aquí a los pedúnculos cerebrales. Acá hay una estructura, hay un espacio entre los pedúnculos cerebrales y el lóbulo temporal, la hendidura cerebral de Bichat. ¿De acuerdo? Pero miren, para ser más precisos, ustedes de medicina tienen que ser más técnicos. ¿Qué pasa con las circunvoluciones del lóbulo temporal? En el lóbulo temporal describimos una cara externa y una cara inferior. Esta es la cara inferior, la que está abajo. En la cara externa hay una primera circunvolución, la temporal 1 o superior. ¿Qué es una circunvolución? ¿Qué es? ¿Qué es una circunvolución? Entonces que se me despierta. ¿Ah? ¿Quién me dice que es una circunvolución? Ya están buscando en Wikipedia seguro.
espacio de la corteza cerebral formada entre los surcos y se va a delimitar por los surcos. Pero, ¿por qué las distinguimos? Porque en esa zona de la corteza, que ya sabemos nosotros que la vamos a estudiar dividiéndola por pedacitos como si fuesen losetas, vamos a encontrar células que tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, la circunvolución prerolántica o precentral motor. La circunvolución retrorolántica o concentral sensitiva. La circunvolución primera temporal en un sector, audición. Y así vamos indicando. La tercera frontal, lenguaje articulado. ¿Se nos ubica? Entonces, pero acá tenemos la primera circunvolución, acá está la segunda y acá está la tercera. Pero la tercera no solo se ve por la cara externa, sino también se ve por debajo, porque la tercera corresponde a este sector y también a este sector. Y después sigue ¿quién? La cuarta. ¿Y cuál es la última, la más interna, la más pegada al tronco encefálico? La quinta, circunvolución temporal o circunvolución del hipocampo. Por eso lo estoy detallando. ¿De acuerdo? Por circunvolución del hipocampo. Y ahí la tienen. Miren, la tercera, la cuarta, la quinta. Miren, la quinta es como el gancho del hipocampo o puntus del hipocampo. Y miren cómo rodea los pedúnculos cerebrales, porque estos son los pedúnculos cerebrales. Ahí está el opumíger, ahí están los tubérculos mamulares, ahí está el quiasma óptico con los nervios ópticos y acá la cintilla óptica. Miren este rompito que se ha formado acá, el rombo octopeduncular. ¿Y qué encontramos en el rombo octopeduncular? Primero los tubérculos mamilares que los separan en una porción anterior y una porción posterior que aquí no se ve bien. Acá nos hemos sido muy arriba en el corte. ¿Ya? Esta porción posterior corresponde al espacio perforado posterior. ¿Y qué encontramos en el espacio perforado posterior? Además de los ramos vasculares que están ingresando al pedúnculo por ese espacio perforado posterior. ¿Qué encontramos? El origen aparente del tercer par craneal. ¿De acuerdo? Acuérdense que este es el primer par craneal. Este es el segundo par craneal y aquí, no exactamente aquí, pero aquí en esta área tenemos el tercer par craneal. El cuarto par craneal, ¿por dónde lo tenemos? Por acá atrás. No a esta altura, no, más abajito. Por acá atrás. ¿Y por qué dije más abajito? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Lo primero que tienen que ponerse las vidas. ¿Qué estamos viendo y cómo lo estamos viendo? Señores, estamos viendo, hagan de cuenta que este es mi encéfalo. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo así. ¿Ah? Lo estamos viendo así. Es lo que estamos viendo. ¿Y por qué digo más abajito? Porque más hacia acá viene la protuberancia, o sea, viene el resto de los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, el bulbo y la médula. ¿Se ubicaron ahora? Lo importante es que señalamos que por acá atrás, ¿quién va a aparecer? No este nivel, vuelvo a repetirlo, por debajo de esto, ¿quién va a aparecer? El cuarto par craneal. ¿De acuerdo? Y ya los demás los vamos a ver si tenemos tiempo más adelante. Y acá está la quinta temporal. Fíjense, este espacio de hendidura cerebral de Bichat. Entre la quinta temporal y los pedúnculos cerebrales. Ahí para que vean nuevamente el trígono. Y fíjense, ¿qué dijimos que había por delante del trígono, de los pilares anteriores del trígono? La comisura, planta anterior, ahí se la presenta.
Ahí se ve bien clarita la comisura blanca anterior. ¿De acuerdo? En esta lámina de Netter estamos viendo las mismas estructuras, no vemos con facilidad completamente al trígono, que es este. Acá está la comisura blanca anterior, acá está la comisura gris o núcleo reuniente del tálamo, este es el tálamo, este es el quiasma óptico. Miren el quiasma óptico por encima de la hipófisis. Cuando hay un tumor de hipófisis, comprime el quiasma óptico. Y el tumor de hipófisis muchas veces se diagnostica por defectos en la visión. ¿De acuerdo? El acueducto de Silvio, la lámina cuadrigeminal, la glándula pineal y acá la comisura blanca posterior. De más decir que este es tubérculo mamilar y este es el tercer par. Ahí tienen el tercer par. Creo que la pasé muy rápido ya. Transición, listo. ¿Ya? Tubérculo mamilar, el quiasma, la zona del hipotálamo, el pedúnculo cerebral, el acueducto de Silvio, la pineal. ¿Ya? Acá está el trígono, miren el trígono, el sectum lúcido, cuerpo calloso. Cuando el espíritu pelea con el demonio. Y ahí tenemos una vista superior del cerebro. Al cerebro le vamos a describir una cara superior y una cara externa. Pero ¿dónde están los límites? No hay límites, porque es convexo. Por eso algunos autores dicen superexterna. Ya para no pelear, superexterna. Pero sí describimos una cara interna que es bien marcada, bien delimitada. ¿Y dónde está la cara interna? Es la cara que forma la hendidura interhemisférica con la otra cara interna del otro hemisferio cerebral. Y sí describimos una cara inferior que hace un rato le hemos estado viendo. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos sacar acá? Observen, un borde superior que delimita la cara interna con la superior, digamos. Y observen, miren, acá hay un surquito, acá otro, acá hay un gran surco, miren. Y corta, llega, pasa el borde superior. Esa es la fisura de Rolando o fisura central. ¿De acuerdo? Y desciende de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, y obvio que va de la parte media hacia la parte lateral. En dirección a la fisura del silvio o fisura lateral que está abajo, pero no llega a contactarla. ¿De acuerdo? Después hay algunas estructuras más, iremos viendo a medida que aparecen las imágenes. Acá tenemos ¿qué cosa? El cerebro, el encéfalo. Tenemos cerebro, señores, porque no hay nada del resto de las estructuras. Queda el muñón del pedúnculo cerebral que corresponde al mesencéfalo, que se continúa con la región que está por debajo del tálamo, por debajo de los núcleos basales. Tenemos el cuerpo calloso, tenemos el sectum lúcido, tenemos la comisura blanca anterior y acá el pilar anterior del trígono con el agujero de Monroe. Vemos la cara interna, que ya no he dicho que es así, con este elemento que miren cómo va. Y aquí, miren cómo sube. Sube antes de que termine el cuerpo calloso. Es la fisura calloso marginal. Y va a dar hay unas otras fisuras que está pegada al cuerpo calloso, la cisura del cuerpo calloso. Estas dos fisuras, ¿y por qué se llaman cisuras? ¿Por qué se llaman cisuras? Hace un rato dije surcos. ¿Por qué no digo surcos ahora? ¿O no son surcos? Surcón. Comparado con este surquito, acá hay un surcón. Pero le llamamos cisura. ¿Cuál es la característica de cisura? Con excepción, va a caer por ahí. Las cisuras separan lóbulos. ¿De acuerdo? Las cisuras separan lóbulos. Y así tenemos que la cisura de Silvio
separa por debajo al lóbulo temporal y por arriba al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. ¿De acuerdo? La cisura de Rolando o central separa al lóbulo frontal que está por delante del lóbulo parietal que está por detrás. La cisura calloso marginal separa a esto que se conoce como lóbulo límbico dorsal, para ser más preciso, o circunvolución del cuerpo calloso, o lóbulo que tiene que ver con el sistema límbico, que forman una unidad con la quinta temporal. Y hablamos de la circunvolución límbica de Broca. Es motivo de otra charla, pero. Entonces, si este es el lóbulo límbico, ¿esto qué va a ser? Ese es el lóbulo frontal. Se está separando el lóbulo límbico del lóbulo frontal por la cara interna. ¿Y hasta dónde llega el lóbulo frontal? ¿Hasta aquí? No, perdón, acá. Esta es la muestra que deja la cisura de Rolando en el borde superior que se mete hacia la cara interna del hemisferio cerebral. Y acá está representado acá, el pie. Y ya tenemos que ir viendo que toda esta zona está regada por quién? Por una arteria que va entre los dos hemisferios, dos arterias que van entre los dos hemisferios, que es la arteria cerebral anterior. Y si la arteria cerebral anterior irriga esto, y aquí está el pie en el homúnculo de Penfield, ¿qué quiere decir? Que si se tapa la arteria cerebral anterior, el paciente tiene una parálisis del miembro inferior. Si se tapa la arteria cerebral media, el paciente tiene una parálisis de la cabeza y del miembro superior. Ya vaya pensando. Acá está la cara externa. Acá está lo que hemos dicho, la cisura de Silvio o cisura central. Separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Perdón, lóbulo frontal y lóbulo parietal del lóbulo temporal. Esta circunvolución en la primera temporal, acá está los centros de la audición. Esta es la segunda temporal y acá está la tercera que se mete por debajo y hemos visto la cuarta y la quinta. ¿No es cierto? Acá vean ustedes, esto no llega a contactar con Silvio, pero acá quieren ustedes, miren hasta dónde va la cisura central o cisura de Rolando. Y aquí hay algunos puntos que uno los va armando y va a delimitar circunvoluciones como esta, que es la circunvolución frontal superior, la frontal media y acá está la tercera circunvolución frontal o frontal inferior. Pero por delante de la cisura de Rolando o central tenemos esta otra circunvolución, que es la pre-rolándica, pre-central o la cuarta circunvolución frontal. Por eso la quinta está del otro lado. Ya se van dando cuenta cómo es el tema. Tenemos también acá la circunvolución central. Y miren, esto es el lóbulo parietal. Por detrás de la circunvolución central del surco, de la cisura central, de la cisura de Rolando, esta circunvolución, esta que es parietal, es el área sensitiva, el área 312 de Broca. La sensibilidad llega ahí. ¿Proveniente de dónde? Del tálamo, porque la sensibilidad llega al tálamo, para el tálamo pasar a la corteza parietal. ¿De acuerdo? Y acá vamos a tener en esta zona el centro de Broca, que es el lenguaje articulado. Y en esta zona acá, que está cerca de curvo, el área del lenguaje escuchado. ¿De acuerdo? Que es el área de Wernicke. Pero claro, no hemos dicho nada del lóbulo occipital, porque nos hemos olvidado que el lóbulo occipital lo vamos a encontrar por detrás de esta cisura
que a su vez se encuentra por detrás del rodete esta cisura, que es la perpendicular interna, se encuentra por detrás del rodete, separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital y también del lóbulo límbico. Y acá está otra cisura que hace un rato les dije con algunas excepciones, separan lóbulos. Acá le llaman cisura calcarina y no separan ningún lóbulo. Está en el medio del lóbulo occipital. Está separando sus dos labios que tienen que ver con el centro de la visión. Las áreas 18, 19 y 17, si no me equivoco. Aquí, la cisura calcarina. Y así se forma, miren, el lóbulo de la cuña, el lóbulo cuadrado y el paracentral, este es el paracentral, que tiene que ver con la función motora y acá la función sensitiva, porque esta es la muestra de la cisura de Rolando. Ahí tienen las imágenes, no vamos a entrar en detalles. Acá tienen otra lista. Miren la arteria cerebral anterior que hace un rato hemos mencionado, que está corriendo entre las dos caras internas del cerebro, de los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, miren el sexo lúcido, el trígono, la comisura blanca anterior, el tubérculo mamilar, miren la cantidad de vasitos que ingresan por esto, que es el espacio pectoral posterior. Miren acá, ¿esto quién es? ¿Ah? Del tercer parte sabían que el pobre está cansado, se ha caído. ¿Ya? El acueducto de Silvio, la lámina cuadrigeminal. Acá está la vena estriada que va a formar la vena de Galeno. Miren cómo es la corteza. En esta pieza hemos separado la sustancia gris, que es apenas de unos milímetros, y ha quedado todo lo que es la sustancia blanca. Miren cómo se amplía la superficie corporal. Acá está Silvio y por aquí está Rolando. ¿De acuerdo? Ahí están las áreas que hemos mencionado hace un rato, el gyrus temporalis, si quieren usar términos no muy castizos. Acá está el giro para opercular, área motora, área sensitiva, área extramotora, que también le llaman. Acá está para el lenguaje oral, acá está para la audición y acá la visión. Lóbulo de la ínsula. Todavía no se le encuentra al lóbulo de la ínsula la audibilidad, el porqué. Hay muchos estudios, hay muchas cosas, muchas teorías, pero no es como decimos, por delante de Rolando, motor. Así, categórico. Como el lóbulo de la ínsula tiene que ver con la función intestinal, que tiene que ver con esto, que empiezan a hacer modificaciones. ¿De acuerdo? Pero ¿dónde encontramos al lóbulo de la ínsula? Lo encontramos en el fondo de la cisura de Silvio, entre el lóbulo frontal y parietal con el lóbulo temporal. Y para poder mover hay que abrir o resecar, como acá se ha recortado. ¿De acuerdo? Ahí tienen el lóbulo de la ínsula con un conjunto de fibras que van del lóbulo frontal al lóbulo temporal. Hace un rato hemos hablado de los fascículos interhemisféricos, pero también hay fascículos en el propio hemisferio que van de una parte del hemisferio a otra parte del hemisferio. Por ejemplo, acá está yendo estas fibras desde el lóbulo frontal y se va al lóbulo temporal. Un fascículo frontal o temporal que está pasando por encima, rodeando al lóbulo de la ínsula. Esto ya lo hemos visto, la cisura de Silvio, la cisura de Silvio se está tornando a la otra, la perpendicular interna proyectada y que se llama perpendicular externa para separar al lóbulo occipital
orbital, del temporal y del parietal. Y ahí están todos los surcos que van digamos, a estar en la cara externa. Acá se muestra cómo corta la parte superior, acá hay un pliegue de paso y acá también hay la cisura de sitio, otro pliegue de paso. Acá está broca y acá está huermín. Acá ya hemos visto lo mismo, para recordarlo, el lóbulo cuadrilátero, el lóbulo de la cuña y el lobulillo paracentral acá por Cristo y Rolando. ¿De acuerdo? El lóbulo de la límbico, la gran circunvolución límbica del roca. No sé quién va a hacer el tema con una circunvolución dorsal, una circunvolución frontal que corresponde al hipocampo con el umbus. Lo que dijimos, la tercera temporada, la cuarta temporada, la quinta temporada, que forma parte de la circunvolución límbica, que junto con la del otro lado forman como una herradura abierta hacia adelante. La representación del cuerpo de las tallas corticales. Gran espacio para la cabeza, gran espacio para la mano, poco para el tronco y el miembro inferior. A esto se le llama homúnculo de Febres. Homúnculo, nombre medio raro. ¿Alguna vez han escuchado hablar o de que hayan dicho a alguien homúnculo? Sí. Así. Algún amigo tuyo en el mundo del colegio yo nunca lo he escuchado. Pero homúnculo significa hombre deforme. Ahora ya pongan chapa. Hombre deforme. Y efectivamente es un hombre deforme. Una gran cabeza y una gran mano. A eso así se representan las funciones en la corteza cerebral, tanto las motoras como las sensitivas. ¿Se acuerdan que hablamos del trígono? Pilar anterior, cuerpo del trígono que se pega al cuerpo calloso, pilar posterior que se separa para ir hacia el lóbulo temporal. Acá, a esto se le llama cuerpo franqueado, y estas bolitas que vienen de acá, de la parte posterior del rodete del cuerpo calloso, viene por arriba, es el cuerpo abollonado. ¿De acuerdo? Ya lo vimos, ya pasamos. En el área motora, definitivamente, no sé si tenemos motora, ¿ves? Sí, porque yo estoy allá mirando, hablo nomás. Miren, acá tienen ustedes el corte. Observen el cuerpo calloso, observen el trígono, observen el tálamo, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, pero observen esto. ¿Qué es eso? La cápsula interna. ¿Qué es la cápsula interna? Es el común. Para comenzar, creo que ya hemos hablado de lo que es sustancia blanca, sustancia gris. Ya hemos dicho quién forma la sustancia gris, los cuerpos neuronales. ¿Quién forma la sustancia blanca? Las prolongaciones que salen de los cuerpos neuronales. De la corteza cerebral que está poblada por cuerpos neuronales, salen sus fibras, sus prolongaciones, se reúnen, van a formar por eso sustancia blanca, están en la parte, digamos, de los lóbulos, en ese espacio que se conoce como el nombre de centro oval de Fletching, pero después se juntan, porque tienen que ir hacia la médula. Pero también hay otros que vienen de la médula, que salen de todo nuestro cuerpo, y que tienen que ir ¿a dónde? Al tálamo. Y del tálamo tienen que ir a la corteza. Entonces, donde se reúnen, es que van a dar origen, en este caso, a la cápsula interna. Y tenemos también fibras que van, miren, se desprenden, pasan por debajo del núcleo lenticular y van al lóbulo temporal. Eso se conoce como el nombre de la porción sublenticular de la cápsula interna. Y la cápsula interna tiene una prolongación anterior, una prolongación posterior,
una zona donde se juntan, que es la rodilla. Las prolongaciones se llaman brazo, brazo anterior, brazo posterior, el brazo sublenticular. ¿De acuerdo? Si lo vemos este es un corte vértico-frontal y vemos que las fibras que nacen en la corteza descienden por la cápsula interna, van por el pedúnculo cerebral en la parte anterior, llegan a la protuberancia, cruzan la protuberancia, llegan al bulbo, en el bulbo se cruzan y pasan a la médula, formando el fascículo piramidal cruzado. Otro poquito de fibra que sigue de largo y se llama el fascículo piramidal directo, ¿no es cierto? Eso es en el corte vértico-frontal. En el corte transversal, o de Fleschings, observamos qué cosa, el cuerpo calloso. Acá no tanto porque ha pasado un poquito por debajo del rodete del cuerpo calloso y ya no vemos cuerpo calloso entonces. ¿Ya? Tenemos el ventrículo lateral con esto que es la cabeza. Miren cómo la cabeza del taurado forma la pared externa del ventrículo lateral. ¿De acuerdo? Y el cuerpo calloso forma el pecho y forma la pared anterior del cuerno frontal. ¿Ya? Miren la cápsula interna. Este brazo, que es el brazo anterior, separa el núcleo lenticular del tablado. Y miren, un lenticular pálido y un lenticular intenso. El cutáneo y el pálido. ¿Ya? Miren el brazo posterior de la cápsula interna, separa el núcleo lenticular del tálamo. Por eso se le llama brazo lentículo caudal y el otro lentículo tálamo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del lóbulo de la ínsula? Este es el lóbulo de la ínsula. Que está por fuera de quién? Del núcleo lenticular. ¿Esto qué significa? Que si yo separo el labio inferior de la cisura de Silvio del labio superior, veo a quién? Al lóbulo de la ínsula. Y si comienzo a escarbar suavecito con una espátula a disecar, voy a llegar a dónde? Al núcleo lenticular. ¿De acuerdo? Ahí la hemos preparado por ahí en una época, hice. ¿Qué tenemos que saber de la cápsula interna desde el punto de vista práctico para ustedes futuros médicos? Señores, que por el brazo posterior están subiendo todas las fibras sensitivas hacia la corteza cerebral. ¿Y de dónde salen? Del tálamo. ¿Y de dónde llegaron al tálamo? De todo el cuerpo. ¿No es cierto? De la médula, a través de la primera neurona que se va a encontrar ¿dónde? En los ganglios raquídeos. De la cabeza, la primera neurona ¿dónde se va a encontrar? En el ganglio de Gaster, que no se olvide. El ganglio de Gaster. Entonces, estas fibras van al bulbo, van a la protuberancia y de ahí sube, también al pedúnculo cerebral y al de la médula, de ahí sube al tálamo, la tercera neurona, al núcleo lateroventral posterior del tálamo. Ese acuérdense, hay un montón de núcleos más. ¿Ya? Y de ese núcleo lateroventral posterior suben por la cápsula interna. Pero miren el detalle, están subiendo por detrás o por delante de esta cápsula interna, brazo posterior. Por detrás, acá la han pintado de azulito. ¿Y por qué? Porque el Señor está yendo ¿a dónde? A la circunvolución parietal, retrorolándica, la que está atrás. Y adelante del rolando, ¿quién está? Las motoras. Por eso las motoras bajan por la parte anterior. ¿Ya se dieron cuenta? Pero no solo las motoras, porque las motoras se van a dividir, motoras para todo el cuerpo, es decir, para que yo pueda patear, por ejemplo, y motoras para la cabeza, para que yo pueda hacer así, por ejemplo. Entonces estamos hablando de fibras radiculares y fibras craneales, pares craneales y pares raquídeos. Los que van a los pares craneales están más adelante, porque vienen de más abajo, porque los músculos de Penfield están de cabeza. Están pasando por esto que se conoce como rodilla de la cápsula interna y también se le conoce como pedículo
rodilla de la cápsula interna, y las fibras que pasan por ahí corresponden al haz geniculado, que es el fascículo que lleva la actividad motora a los núcleos motores de los pares craneales. ¿Quedó claro? Ahí tienen, por ejemplo, cómo están bajando las fibras hacia el pedúnculo cerebral. Miren, se pueden disecar, lógicamente, ahora está de moda la disección de los fascículos. Acá tenemos la lámina de Nete, si no me equivoco, y acá están los tubérculos mamulares, miren, el ventrículo medio, el tálamo, la cápsula interna, que está descendiendo, el núcleo ventricular. El caudal ahí, parte del sexto lúcido trígono. Esto lo pasamos. Miren los fascículos que hay asociativos en el mismo hemisferio. Ahora se pueden estudiar con la resonancia magnética. Antes ni idea teníamos, solo los disecábamos, pero ahora ya los encontramos en los estudios de resonancia. Ahí tienen la cápsula interna. Miren, la parte motora, es la porción anterior. ¿Y está pasando por dónde? Por aquí. Porque este es el brazo anterior. Esta es la conexión del tálamo con la corteza frontal. Ahí tienen el caudado. Fíjense las fibras que están subiendo para la cápsula interna. O que están bajando. Bajan las motoras, suben las sensitivas. Ahí están los fascículos asociativos que hace un rato los mencionados y que son intrahemisféricos, en el mismo hemisferio. Y así tienen el longitudinal superior, tienen el cíngulo que está alrededor del cuerpo calloso, y también en la quinta temporal el fascículo uncinado que va del lóbulo frontal al lóbulo temporal, el fascículo longitudinal inferior que va del occipital al lóbulo temporal, y acá los fascículos arqueados, el trígono. Eso es lo que quise representar hace un rato. ¿Ya? Miren, acá están los dos brazos agarrando a las dos mamas, pilar anterior, cuerpo, a esto se llama la comisura del formis, orilla de la nariz también, pilar posterior, y acá fíjense el pilar posterior que forma la tibia. Ese es el núcleo amigdalino que cuando se hable del sistema límbico se va a conversar. Ahí lo tienen, el trígono. No sé qué hora es. Yo no puedo hablar y 17. Le robamos media hora a los colegas. Pero no creo. Acá, conseguir los lentes, me los cuidan por favor, se devuelven. Corre. Se devuelven. ¿A quién le falta?
Qué loco. Ah, no, ahí está abajo. Izquierda. Acostumbre la lista, acomode, ven, también. Acá tienen ustedes el lóbulo frontal que es la cisura de Silvio, que ya hemos mencionado hace un rato. Observen cómo la cisura de Silvio no es pues, como se ve en los libros y en dibujadita. Teóricamente acá terminó la cisura de Silvio, porque lo que está subiendo acá ya estamos en el lóbulo parietal. Y se continúa con estas imágenes. ¿Ya? La cisura de Rolando la vamos a encontrar, cualquiera diría acá, pero no, acá. Yo pienso que está acá, ahí está la cisura de Rolando. El lóbulo temporal con su primer surco, ¿ya? Esta es la temporal 1, la temporal 2, la temporal 3 está metiendo acá. ¿Ya? Acá está el cerebelo. Para dividir lo que vamos a hacer. Ahí tienen cómo se posiciona el encéfalo dentro de la cavidad craneana. Van a tener que el lóbulo frontal descansa sobre el techo de las órbitas. El lóbulo temporal descansa sobre un espacio que le forma el ala mayor del esfenoides, ¿de acuerdo? Que es la fosa media. Y en esa fosa media encontramos tres orificios que son importantes, más una hendidura que está en la parte anterior que comunica con la cavidad orbitaria. La hendidura esfenoidal, el agujero oval, el agujero redondo y el agujero espinal o redondo menor. Acá está el lóbulo temporal. Observen cómo encaja el lóbulo frontal y el lóbulo temporal con esto, que corresponde al borde posterior del ala menor del esfenoides, que también se le conoce como la cuchilla esfenoidal. Eso es importante cuando ustedes estudien en neurocirugía el traumatismo encefalocraneano. Lo que decíamos hace un rato, lóbulos frontales casi unidos, lóbulos temporales separados, ahí está la protuberancia, los pedúnculos no los vemos, el bulbo sí, y acá vemos el cerebelo con el flóculo. Miren el flóculo. La cisura de Silvio, observen que Rolando hemos dicho que estaba terminando por acá, no sé pasa que está medio curvado. Acá está bien contigo, amigo. Y acá podemos encontrar el área de Broca. El área de la audición, Broca o Erlich. De arriba, ventidura interhemisférica, fíjense. Primera temporal, segunda, tercera temporal, cerebelo, hendidura interhemisférica, polo occipital, polo frontal, polo temporal. Para que vean más o menos la estructura de los surcos, hendidura interhemisférica, observen el cerebelo, está por debajo, separado por la tienda del cerebelo. Si
Si tienen un poquito de paciencia, van a ver que acá hay pasos. La arteria cerebral anterior. Ya que a esta altura, ya que llamamos cerebral anterior, se transforma en calloso marginal. Ahí te ve. Ven acá la arteria. ¿Cómo le dolece cuando no alcanzan a ver bien? La arteria basilar, las arterias vertebrales, la protuberancia. Acá está la cerebral posterior. Ahí está que se forma más o menos la cerebral posterior. Hendidura interhemisférica, la porción horizontal de la fisura de Silvio. Porción horizontal. La fisura de Silvio tiene una porción horizontal y una porción ascendente. ¿De acuerdo? O lateral. Por eso le llaman lateral también. Lo importante también es saber que la arteria cerebral media, rama de la carótida interna, ¿se entiende? Entra acá, en la porción horizontal. Y es aquí donde se va a dividir, dando 3 ramas, el trilete que le dice. Y comienza a dar ramas para la parte córtico-subcortical, pero también para la rama profunda, como son las estriadas. Y a ese sector se le llama el valle de Silvio. El valle de Silvio. ¿De acuerdo? Igual, acá la cerebral anterior y allá atrás la cerebral posterior. Pasa que no he podido separar para no repetir tanto. Esto ya lo hemos visto. Silvio, cisura de Silvio, lóbulo de la ínsula. Y fíjense el fascículo que hemos visto hace un rato, un dibujo, creo que sí. Ahí está el lóbulo de la ínsula, acá está la primera temporal, y miren estas circunvoluciones que hay acá. Esta es la zona donde se va a localizar la función auditiva. En el labio inferior de la cisura de Silvio, lo que vendría a ser la parte superior del lóbulo temporal o de la primera temporal. Acá. El tronco encefálico, bulbo, cerebelo. Observen el cuarto ventrículo. Observen este elemento que está acá, que sube, que va a ser el techo del cuarto ventrículo. ¿Y corresponde a qué? A una membrana que está entre un pedúnculo cerebeloso superior y el otro pedúnculo cerebeloso superior, la válvula de Dusans o velo medular anterior. Y se diferencia del otro que está acá tapizando, que no se ve bien, que es el velo medular inferior. ¿Ya? Plexos coroideos, bulbo, protuberancia, pedúnculo, miren la cinta de ring media, el haz piramidal acá disociado, los tubérculos mamilares, el tálamo, el trígono, la comisura blanca anterior, acá el agujero de Morro, la glándula pineal, el acueducto de Silvio, la comisura blanca posterior, y ustedes acá están viendo por la cara inferior del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el pedúnculo del otro lado, es el espacio perforado posterior. Ahí está arrancado el motor ocular común o tercer par craneal. Esto que se ve al fondo, ¿qué cosa es? Esto, al fondo. ¿Qué estamos viendo ahí? La cabeza del caudado. La cabeza del caudado que está formando la pared externa, la pared lateral de los ventrículos laterales. Porque estamos viendo el ventrículo lateral ¿por dónde? Por su cara interna. Y para poderlo ver, aquí hemos tenido que cortar al septum lúcido. ¿De acuerdo? Al septum lúcido. Acá, la parte inferior que hemos visto preparado hace poquito, miren los pedúnculos cerebrales, o mejor dicho, el mesencéfalo. ¿Ya? Acá los anatomistas, que son medios eróticos, describen como si fuese el perineo de una mujer en posición ginecológica. Donde tienen los muslos, que son los pedúnculos cerebrales.
¿De acuerdo? Allá atrás las mamas, y acá están las nalgas, que son los tubérculos cuadriquénicos. Ya. Eso más o menos. En el locus niger, ven parte de los tubérculos cuadriquénicos, la parte más alta. ¿Esto qué cosa es? El rodete del cuerpo calloso. Acá estamos viendo el rodete del cuerpo calloso, y ahí al fondo, ahí, la rodilla con el rostrum o pico del cuerpo calloso. Observamos la cintilla olfatoria con el trígono olfatorio, el espacio perforado anterior, porque aquí describimos el posterior. El anterior, ¿cómo está formado? Por la cintilla olfatoria, que tiene una rama interna y una rama externa, por la cintilla óptica, que está acá también delimitando, y por el lóbulo temporal, el espacio perforado anterior. ¿De acuerdo? Miren la quinta temporal con este gancho, el gancho del hipocampo o uncus. Acá se ve también mejor. ¿Ya? Este espacio que se ve aquí, la hendidura cerebral del Bichat. ¿Y esto qué va a ser? Esto que se ve ahí, acá no se ve tan bien, pero acá se ve mejor. El núcleo rojo. Dos núcleos que tiene el mesencéfalo grandes, el locus niger y el núcleo rojo. Recuerden que el locus niger divide el pedúnculo cerebral en una porción por delante del locus niger, que es el pie del pedúnculo, y una porción por detrás del locus niger, que es la calota peduncular. Por el pie del pedúnculo están descendiendo todas las fibras motoras, por el pie del pedúnculo, incluido el haz piramidal o haz córtico-motor principal, que también se llama así. ¿De acuerdo? Porque la misma, más derechita. Acá miren el núcleo rojo. Acá se ve bien. Acá el locus niger, el pie del pedúnculo, el espacio perforado anterior. Acá estaría el perforado posterior, los tubérculos mamilares, y aquí está abierto. ¿Qué cosa es? ¿Qué hay aquí adentro? Ahí adentro. Tercer ventrículo, señores. Es el tercer ventrículo, porque el tercer ventrículo está desde el quiasma óptico hacia el espacio perforado, incluidos los pedúnculos cerebrales. Ese es el piso del tercer ventrículo. El quiasma óptico, la región infundibulum tuberiana, el infundíbulo deltal, donde va a estar el tallo pituitario, los tubérculos mamilares, el espacio perforado posterior, el pedúnculo. Y ahí se acabó porque el acueducto de Silvia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está abierto aquí, que se ha desgarrado, es el piso del tercer ventrículo entre la región infundibulum tuberiana. Ahí vean ustedes la quinta temporal entre la perpendicular interna, ahí por ahí está la calcarina, la quinta temporal. Miren cómo la quinta temporal se mete, se enrolla dentro del lóbulo temporal y forma un gancho, el uncus del hipocampo. Y esto que se mete de arriba se va a llamar asta de Amón. El asta de Amón, que forma el piso del el piso de los ventrículos laterales, prolongación temporal o inferior, o cuerno inferior o cuerno temporal. ¿De acuerdo? La quinta temporal, este es el uncus o gancho del hipocampo. Pero están viendo también esto, el rodete del cuerpo calloso, ¿y esto qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué viene de acá? El pilar posterior del trígono, que va a estar por encima de esto, Acá está el rodete del cuerpo calloso, acá está esto, que corresponde al ventrículo lateral con el globus coroideo, y acá está la otra parte del cuerpo calloso, ahí está el núcleo reticular, acá está el lóbulo occipital. Hace un rato les dije que podíamos ver los nervios acá. Observen,
El olfatorio está allá adelante, no ha salido mejor. ¿Ya? Segundo par, óptico. Cintilla olfatoria, que después del quiasma se forma una cintilla olfatoria. ¿Y a dónde va a terminar? Al cuerpo peniculado externo. ¿De acuerdo? Y de ahí a la cisura calcarina, a la corteza de la cisura calcarina. Tercer par, el motor ocular común, oculomotor. ¿De acuerdo? Después, ¿qué tenemos? Tenemos el cuarto par, ahí miren, lo ven el patético, ahí tenemos un cuarto par. El quinto par, el trigémino, ahí, quinto. El sexto par, aquí fíjense. ¿Dónde nace el sexto par? En el surco bulbo protuberancial. Casi por arriba de la piramidal. De la pirámide vulvar, que es esta, es la oliva vulvar, es la pirámide, el surco vulvar, medio vulvar anterior. ¿Ya? La decruzación piramidal, miren cómo están las filas cruzándose. Acá estamos en la médula. Observen el cerebelo, observen la amígdala cerebelosa que está envolviendo, que está como ahorcando al bulbo. Pero ya tenemos el sexto par, ahí tenemos al 7, ahí tenemos al 8. Y después ya tenemos al glosofaringio, al neumogástrico y al espinal. Aquí también se ve mejor. 7 y 8 están ahí, el glosofaringio, el neumogástrico y acá hay fibrilita del espinal. ¿De acuerdo? Lo vemos de más abajo todavía, miren la médula, la sustancia gris, la sustancia blanca periférica, el bulbo ahí, la protuberancia, el motor ocular externo, el trigémino, el 7 y el 8, la amígdala cerebelosa, la pirámide malacarne, el digástrico y los semilunar, el semilunar inferior. Acá se ve mejor, fíjense, bien aproximado. El 7 y el 8. Miren el 9 finito. El 10. Y acá está parte del espinal. Aquí está soltado, miren. Espinal o accesorio. Aquí igualito. El 9, el 10, el 7 y el 8. El sexto, acá está el sexto. Y acá está el quinto. Miren que el quinto ahí tiene un fasciculito chiquito, ¿lo ven? ¿Se alcanza a ver? Esa es la raíz motora que está anexada al tronco sensitivo del trigémino. El patético saliendo por allá. Miren que el patético rodea el pedúnculo. Esto que está acá al fondo es pedúnculo. Está rodeando al pedúnculo. La pirámide malacarne, las amígdalas cerebelosas rodeando al bulbo. Esta es la parte posterior, la parte más inferior del bulbo, con estos relieves que corresponden al cuneatus y al gracilis. ¿De acuerdo? El lóbulo occipital, polo occipital, la cisura calcarina, la cisura o hendidura de Bicacir, que separa cerebelo superior del cerebelo inferior. El cerebelo visto por su cara anterior se han cortado los pedúnculos, el pedúnculo cerebeloso superior, el medio, y por acá debe estar el inferior acá abajito. Ahí está la pirámide, el vermis, la amígdala, lóbulo digástrico, el flóculo y el nódulo. Ahí está el nódulo. ¿Ya? ¿Qué hora es? 3:28. Terminamos viendo el cerebelo ya para que lo conozcan más o menos. Los pedúnculos cerebrosos medios, miren, no nos van a olvidar. Protuberancia, ese contingente grueso, grande, pedúnculo cerebroso medio. Allá los tubérculos laminares. Pedúnculo cerebroso medio, miren cómo se distribuye el cerebro.